Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Y pues es, es harto conocido para todos nosotros católicos que nuestros hermanos evangélicos y protestantes, para ellos la Eucaristía, el pan y el vino que ofrecemos en nuestro culto litúrgico, es pues para ellos simbólico, que no se produce nada extraordinario, nada sagrado, no hay una transformación divina eh, del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los católicos creemos que es una transformación, una transustanciación, es decir, un cambio eh, de la sustancia, ¿no? El pan ya no es pan, sino es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y el vino viene a ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que la Iglesia ha enseñado milenariamente, desde el siglo I, siglo II, tercero, y así sucesivamente. Sin embargo, también por una insuficiente catequesis, eh, lamentablemente hay muchos católicos que no han llegado a comprender la profundidad, la belleza y la sublimidad de este milagro tan maravilloso que es la Eucaristía. Algunos dan citas de encuestas que nos dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, 7 de cada 10 católicos creen que pues la Eucaristía también es algo simbólico. Pero nuestra doctrina nos dice algo distinto. Nuestra doctrina nos dice que efectivamente hay un cambio de sustancia, eh, que es pues que nuestro Señor Jesucristo, al momento que el sacerdote impone las manos consagrando el pan y el vino, estos se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo creemos con total firmeza, con total seguridad. Eh, entonces vamos a ver que muchos hermanos evangélicos, incluso por ejemplo, no saben que la palabra Eucaristía se encuentra en la Biblia, ¿no? Y esto pues se da porque las traducciones del Nuevo Testamento, en este caso, donde se habla de la Eucaristía, están realizadas para nuestros idiomas, el español o castellano, el inglés, el francés, el portugués, ¿no? Etcétera. Pero hay que recordar, o hay que saber, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y eso es lo que nosotros hoy día queremos mostrarle a todos aquellos y también a nuestros hermanos católicos la realidad de la Eucaristía y también los antecedentes lingüísticos, ¿no? Que dieron pie a que nosotros le llamemos a la al pan y al vino, a esta acción de gracias, pues como Eucaristía. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. La Iglesia, para el domingo 1 de agosto, en su décimo octavo domingo de tiempo ordinario, nos bendice con la lectura del Santo Evangelio según San Juan, del capítulo 6, versículos 24 al 25. Hagamos una reflexión de cómo Cristo nos va conduciendo, nos va dando una escuela de fe, ¿no? Nos va llevando como de la mano para que vayamos comprendiendo poco a poco este misterio tan extraordinario de cómo se convierte, pues, eh, eh, el pan y el vino en su carne, en su cuerpo, ¿no? Y en su sangre, respectivamente.
Vamos pues a Juan capítulo 6, del versículo 24 al 26. Esta parte. Abro cita. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Cierro cita. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí vemos a Cristo ciertamente entristecido, pero a la vez haciéndole un reproche a toda la gente que sí lo está buscando, ¿no? Y a veces estamos buscando la paz, la felicidad en la obtención o en el uso de las cosas materiales. Tener casa, tener carro, tener una esposa, un esposo, tener hijos. Y ponemos nuestra mirada, ese querer llenar nuestros vacíos o la búsqueda de esa felicidad en las criaturas que el Creador, ¿no?, ha hecho, ha creado. Y reprocha a Cristo, ¿no? No lo están buscando a Él, ¿no? Y hay una tristeza de nuestro Señor, pues porque lo que están buscando más bien es algo superficial, ¿no? Y también lo superfluo. No están buscando lo divino, sino están buscando, pues, lo material, ¿no? No, muchas veces nosotros no llegamos a trascender, a pasar de lo rutinario, del vivir lo cotidiano todos los días, y esa parte natural nuestra del humano, de lo carnal, em, no nos deja trascender, ir más allá de lo meramente, pues, material. Eh, y así, pues, nos quedamos solamente en lo superficial de las cosas, ¿no? No llegamos a ver que detrás de todo lo que nos rodea en el mundo hay un creador. Y así llevamos una vida también superflua, superflua. Y en esto estamos pues llamados también a pasar de estas cosas materiales y a veces de una lectura literal que a veces encontramos en la Biblia, sino ir más allá al mundo de lo espiritual, al mundo de lo teológico, a compenetrarnos con el pensamiento de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir Cristo con este llamado de atención, con este reproche de que a veces lo buscamos solo cuando tenemos problemas, solo cuando tenemos tristezas, ¿no? La enfermedad de un familiar, mm, y ahora con esto que hemos vivido del COVID-19, nos hemos acordado recién de Cristo, ¿no? Habiéndolo dejado, abandonado, sin asistir al culto litúrgico, a tener un encuentro personal con Él a través de la Eucaristía. Pues también hay algunos otros, pues, que por consecuencia del pecado se han alejado de Cristo y están, pues, sumidos en esas consecuencias, esas tristezas, pues, que el pecado nos da. Ciertamente llevamos un momento de jolgorio, ¿no? De placer, pero sentimos que eso mismo nos aleja de Dios, nos aparta de Cristo. No podemos comulgar. Máxime, si no hemos tenido una suficiente catequesis de reconocer que en la Eucaristía está Cristo presente, ¿no? Que Dios se hace presente de una manera real. Bastaría creerlo, pero incluso Cristo mismo ha querido manifestarse en hostias sangrantes, ¿no?
en hostias que han empezado a convertirse en carne y en sangre. Y eso ha sido investigado científicamente. Por internet pueden encontrar estudios científicos que se han realizado de hostias sangrantes. Por otro lado, también están los que pues no han profundizado una relación personal con el Señor, no hay oración, no hay lectura bíblica, no hay participación pues como hemos dicho de los sacramentos, de la confesión, de la Eucaristía misma. Y pues no faltarán aquellos otros que creen que por sus propias fuerzas lo logran todo. Y al creer que ellos con sus inteligencias, sus fuerzas físicas, están obteniendo el dinero, crecer en riqueza dineraria, etcétera, creen que solamente lo hacen ellos con sus propias fuerzas, sin saber que muchas de ellas las estamos obteniendo gracias a Dios, ¿no? Y obviamente, pues, peor son los casos de aquellos que los consiguen de una manera fraudulenta. Continuemos con los versículos 27 al 29. Abro cita. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Cierro cita. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí interesante lo que Cristo nos va a decir, que nos va a dar algo diferente al pan material, ¿no? Ya Cristo de a poco nos va preparando, nos va llevando, nos va conduciendo a lo que en versículos más adelante nos va a decir que Él es el pan vivo bajado del cielo, ¿no? Ahora, Él ya de antemano nos está pidiendo, ¿no? Nos está requiriendo que tenemos que hacer un esfuerzo, un trabajo para comprender y creer, ¿no? O sea, no basta quedarnos con lo superficial, en lo superficial y con lo superfluo, sino tenemos que entrar y vivir en el mundo de la fe y en una continua contemplación y oración con Dios, que es los medios con los cuales nosotros vamos a poder penetrar ese mundo del misterio, ese mundo de lo sagrado. Eh, También, esto es un llamado, pues, a hacer un ayuno de lo material, no solamente de comida, ¿no? Un ayuno de lo material, eh, de lo carnal también, ¿no? Son cuestiones que nos distraen, nos alejan de poder comprender esos misterios divinos, ese creer en la profundidad que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Y de esta manera poder elevarnos hacia lo sagrado, ¿no? Vivir en ese mundo de las intuiciones, ¿no? En las que nos mueve aquel que nos sella en el Espíritu, ¿no? Aquel que nos da ese sello, que es el Espíritu Santo. Así como Cristo fue sellado por el Espíritu Santo ahí en su bautismo, ahora nosotros estamos invitados también a vivir en la gracia y en el pensamiento del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, este trabajo al que Cristo nos invita, ¿no? Que es buscar aquel pan que no es perecedero, ¿no? La comida, el alimento, los bienes materiales que nos rodean. Todas esas cosas se acaban, se deterioran, se dañan, se malogran, hay que estar reponiéndolas, etcétera. No, Cristo nos está haciendo un fuerte llamado de vivir en el mundo de lo teológico, en el mundo de lo divino, de lo sagrado, del misterio divino. Continuemos con el versículo 30 y 31. Abro cita.
Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realiza? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No han creído. Ahí tenemos un grupo de personas que no están creyendo las palabras que Cristo les está diciendo. Se están cerrando en sí mismos, ¿no? No están haciendo ese esfuerzo que Cristo al cual Cristo nos invoca, que es creer en Él. Al contrario, lo están retando a Dios, ¿no? Para que les demuestre su presencia, su poder, ¿no? De hacer pues signos, de hacer milagros. Ellos, recordemos que empezando el capítulo 6 de San Juan, Cristo hizo el milagro de la conversión de 5 panes y 2 peces y alimentó miles de personas. Ellos ya vieron un signo, ya vieron un milagro, ¿no? Pero se están cerrando, no quieren creer. Así como ahora hay algunos católicos y pues nuestros hermanos evangélicos que se cierran en creer que pues efectivamente lo que la iglesia ha enseñado durante 2000 años, Cristo sí puede hacerlo porque es Dios. Si así como multiplicó panes, caminó en las aguas del mar, ¿por qué Cristo no podría transformar pan, un vino, en su cuerpo y su sangre? Bien, entonces ellos, claro, o sea, se centran y están recordando en el milagro en tiempos de Moisés, el maná, ¿no? Pero a Cristo no le están creyendo, a pesar que en el desierto, ¿no? O en la montaña, Cristo convirtió esos panes y los convirtió en cantidad, ¿no? En cantidad de panes para alimentar hombres, niños y mujeres. Sí, entonces la Eucaristía es pues para todas las edades. Hoy hay muchos pues que todavía no creen en este maravilloso milagro eucarístico. Vayamos avanzando. En los versículos 32 a 35, abro cita. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está aclarando, ¿no? Primero que el maná que los hebreos obtuvieron de Moisés no era el verdadero pan que baja del cielo, ¿no? Y que tampoco daba pues la vida eterna. Ese primer pan milagroso, ¿no? El maná, solo saciaba de forma carnal, de forma material, pero no daba esa saciedad plena del Espíritu Santo. Ahí vemos a los judíos, ¿no? A lo largo de más de 1000 años, siempre exigiendo, siempre pidiendo, reclamando al Señor, porque pues ese pan no los llenó, eh, como sí Cristo nos va a decir que lo hará con su cuerpo y con su sangre, ¿no? Fijemos ahora nuestra mirada, eh, está en que todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida nos centramos en lo pasajero, fijamos nuestra mirada en lo pasajero, ¿no?
sí, nos enamoramos, ¿no?, de una persona, y muchas veces porque esta persona está alejada de Dios, nos arrastra con ella o con él y dejamos a un lado a Dios. El trabajo, el dinero, ¿no? Eh, por la necesidad del pan, incluso hasta el domingo también nos vamos a trabajar. Ni siquiera le damos descanso a nuestro cuerpo para reparar fuerzas, reparar inteligencias o para pasar un rato en familia, ¿no? Pero lo más triste es que ni siquiera le dedicamos una hora al Señor para la misa, para el encuentro personal con Dios, ¿no?, en su iglesia. Y otras formas, ¿no?, de fijar nuestra mirada en lo pasajero, también es en el autorreconocimiento o el reconocimiento, ¿no?, que queremos de otros. O sea, nos centramos en nosotros, pero pues no nos estamos centrando en ese pan vivo que ha bajado del cielo. Y nos quedamos pues con hambre, con sed, porque las cosas materiales se deterioran, se acaban y nosotros seguimos la vida, ¿no? Con esto del COVID hemos visto morir familiares y nosotros seguimos. Y ya no está pues el esposo o el hijo para que nos dé esas alegrías, ¿no? Porque son cosas pasajeras. Ahora, Cristo nos está invitando a creer en Él como Dios que es, pero también creerle a Él. No solamente creer en Él, no como persona divina, sino creer en sus palabras, ¿no? Él ahora se está presentando como el pan de vida. Todavía hasta aquí no nos está diciendo pues que el pan que va a dar es su carne, es su cuerpo. Eso está más adelante. Ya eso lo empezamos a ver en el mismo capítulo 6 de Juan, en el versículo 51 en adelante, ¿no? En el versículo 64 de este mismo capítulo, eh, va a hacer otro reproche, ¿no? Porque luego de todas estas aclaraciones y explicaciones, va a decir pues que hay muchos que no han creído en Él. Abrimos cita. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, pues es un reproche en no creer, ¿no? En no creer. Vamos a ver de un diccionario protestante evangélico que está online, ¿no? Está en línea, está de manera virtual, eh, que, que nos muestra que la palabra Eucaristía se encuentra, en la Biblia en su original griego. Por eso es que muchos evangélicos no creen en la Eucaristía, no se han percatado o no han investigado o no les han enseñado que efectivamente la palabra Eucaristía viene de la Biblia. No es que nosotros los católicos nos lo hemos inventado, no, hemos conservado fielmente no solamente las traducciones, sino lo que se enseña en la Biblia. Vamos a utilizar el diccionario Strong, que es protestante, con una Biblia evangélica llamada Reina Valera, versión 1960. Abro cita. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Bien, toma el pan, estaba hablando de un pan, y a continuación dio gracias, o sea, la acción de gracias. Nosotros, los católicos, pues,
en diferentes partes de la misa estamos dando gracias continuas, ¿no? En el momento de gloria, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, etcétera. ¿No? Antes de la consagración también lo estamos haciendo. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado desde el Señor, demos gracias al Señor, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Dios, Padre Celestial, etcétera. Y al final de la misa también, ¿no? Ya cuando nos despedimos, podéis ir en paz, demos gracias al Señor. Toda la misa, ¿no? Es una acción de gracias, pero aquí en el momento de la consagración, esta acción de gracias es lo que se llama Eucaristía, ¿no? Eucaristeo, como se va a traducir aquí, y habiendo tomado pan, ¿no? Habiendo dado gracias. Este dar gracias es Eucaristeo en el griego. Como lo vamos a ver en la siguiente foto, ¿no? ¿Cómo se traduce? Es el diccionario griego Strong, ¿no? Donde la palabra Eucaristeo, ¿no? Significa ser agradecido, ¿no? Es una expresión de gratitud, dar gracias antes de la comida, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra que nosotros seguimos utilizando como Eucaristía, porque nace de esta acción de gracias que se da en el momento que Cristo, en la última cena, el jueves santo, ¿no? Consagra, esto es mi cuerpo, ¿no? Pan, da gracias, esto es mi cuerpo. Entonces, este es el origen de la palabra Eucaristía, y que la iglesia con el correr de los años y de los siglos se asignó a la misa, ¿no? A la consagración del pan del vino, al cuerpo, la carne de nuestro Señor Jesucristo. Ya para entrar en el siglo II, ¿no? En el año 107, nada más ahí, 107, ¿no? El siglo siguiente tenemos a un discípulo de Juan el Apóstol, de San Juan el Apóstol, llamado Ignacio de Antioquía, que muere pues en el año 107. Ignacio de Antioquía pues venía y había nacido en los tiempos apostólicos y llegó a ser nada más ni nada menos que obispo de la segunda ciudad más importante de la iglesia primitiva, que fue pues Antioquía de Siria, ¿no? Recordemos que está al norte pues de Israel. Después de Jerusalén, Antioquía de Siria, ahí donde por primera vez se les llama cristianos y se les llama a católicos, a todos los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una carta que escribe, camino a su martirio, que es la carta a la iglesia de Esmirna, que es mencionada en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, ¿no? O 3. Bien. Entonces, en esta carta que escribe, le escribe pues en griego. El griego era el idioma predominante en aquel entonces. Recordemos que 3 siglos antes o 4 había conquistado todos esos sitios Alejandro el Grande, y la influencia del idioma griego y la cultura griega en general había sido pues muy fuerte, predominante. Y se escribe pues esta carta a la iglesia de Esmirna. En la parte superior que estamos viendo está en el griego, y en la parte inferior está la traducción en castellano. En los numerales 5 y 7, incluso también en el octavo, se nos habla de la Eucaristía. Vayamos a darle lectura. Que ninguno os engañe, ¿no? Que ninguno os engañe. Incluso a los seres celestiales y a los ángeles gloriosos y a los gobernantes visibles e invisibles, si no creen en la sangre de Cristo, que es Dios, les aguarda también el juicio. Como ven, aquí
Ignacio de Antioquía nos está refiriendo en creer en la sangre de Cristo, pero hace una advertencia que nadie se deje engañar de ninguna, de ningún ser espiritual y tampoco de gobernantes visibles e invisibles, ¿no? Pueden ser de repente sacerdotes herejes que también hubieron, ¿no? Del agnosticismo, ¿no? Recordemos que en ese tiempo también había una herejía del agnosticismo y nos está haciendo un llamado a que evitemos pues esas personas que no creen en la sangre de Cristo que es Dios. Continuamos. El que recibe, que reciba. O sea, está recalcando, se está reafirmándose en recibir la sangre de Cristo, ¿no? Y que lo va a explicar a continuación. Que los cargos no envanezcan a ninguno, porque la fe y el amor lo son todo en todos, y nada tiene preferencia antes que ellos. Pero observad bien a los que sostienen doctrina extraña respecto a la gracia de Jesucristo que vino a vosotros, que estos son contrarios a la mente de Dios. No les importa el amor, ni la viuda, ni el huérfano, ni el afligido, ni el preso, ni el hambriento o el sediento. Hagamos un alto aquí, ¿no? O sea, aquí nos está haciendo un llamado nuevamente a que nos cuidemos de aquellos que sostienen doctrinas extrañas respecto a la gracia de Jesucristo. Y a continuación vamos a ver cuál es esta gracia tan maravillosa y cuál es esta advertencia. Continuamos. Se abstienen de la Eucaristía, acción de gracias, y de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Repito, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad. Como ven, como ven, eh, San Ignacio de Antioquía está haciendo una declaración extraordinaria. Estamos en los primeros años del siglo segundo y San Ignacio de Antioquía viene de ser obispo desde el siglo primero, ¿no? Ya desde los tiempos apostólicos, ¿no? Y San Ignacio, discípulo de un apóstol considerado padre apostólico, nos está mostrando que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. No es que la iglesia se inventó que la Eucaristía era cuerpo, no, lo están enseñando pues eh, miembros de la iglesia apostólica, un padre apostólico. Eh, bien, hagamos un, veamos eh, unas líneas más de esta carta de Ignacio de Antioquía a los de Esmirna. En el numeral séptimo dice, así pues, los que contradicen el buen don de Dios perecen por ponerlo en duda. Otra vez está recalcando que hay un don y este don, esta gracia, se da a través de la Eucaristía, pero hay quienes lo ponen en duda, hay quienes lo ponen en duda. Y finalmente, en el numeral octavo, a continuación, vuelve a reiterar la Eucaristía y que solamente es válida cuando la da el obispo o a quien él designe, que en este caso son los presbíteros. Abro cita, considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él le haya encomendado, ¿no? Y a continuación hace referencia por primera vez, de manera escrita, a la designación de Iglesia Universal, o sea, de Iglesia Católica también, ¿no? De Iglesia Católica. Pero eso no vamos a entrar en ese análisis porque no salimos del tema. Lo cierto es que tenemos, pues, tenemos aquí a
a Ignacio de Antioquía, que nos está dando pues muestras, y así podemos mostrar también nosotros los católicos ahora en el siglo XXI, que desde los primeros siglos siempre se creyó que la Eucaristía, ¿no? es el cuerpo, ¿no? y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el pan y el vino. Extraordinario, maravilloso, ¿no? Bien, entonces, eh, Cristo nos invita a creer, ¿no? Eh, no esperemos reproches, ¿no? Nos está invitando a acercarnos a Él, a tener este encuentro personal con Él en la Eucaristía maravillosa, ¿no? Eh, También para que seamos alimento para los demás, ¿no? Llevando una palabra de aliento, llevando también la palabra de Dios a otros que lo necesitan y acercarlos a Dios a la misa, acercarlos a los demás, acercar a los demás a la misa, ¿no? Acercarlos a Dios, acercarlos a Cristo en la Eucaristía, ¿no? Cristo, ¿no? Está en la Eucaristía. Eh, y la Eucaristía no es una invención de la Iglesia, está ahí en la Biblia, en griego, ¿no? Para que lo investiguen. Hemos utilizado pues una Biblia y un diccionario evangélicos para mostrarlo a aquellos hermanos protestantes que no creen, ¿no? Que Dios los bendiga, hermanos, y si les ha gustado este video, compártanlo para que otros católicos y de repente pues muchos hermanos evangélicos puedan tener acceso a este conocimiento y crecer en la fe, ¿no? Que el Señor los bendiga. Bendiciones.